Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien donde quiera que estén, con compañía de sus familiares, en compañía de su pareja, de quien sea, ok. El día de hoy pues vengo ante ustedes con el fin de compartir información súper importante, principalmente para el estado de Hidalgo. Quiero partir, comentar un caso respecto a un cliente que nos ha contactado a través, a distancia. Nuestro cliente se encuentra en otra ciudad de México radicando. Sin embargo, pues él nació en un municipio cercano a Hidalgo, específicamente Zimapán, Hidalgo. ¿El que desea? Bueno, se acerca a nosotros para solicitar la rectificación de su acta de nacimiento con el fin de ajustarla a su realidad social, ya que cuando fue registrado con un hombre que a él no le gustaba, que le causaba perjuicios, discriminación, ¿ok? Y en base a ello, él ha decidido cambiar su nombre a partir de que se mudó a la Ciudad de México a vivir con su familia, para lo cual, bueno, pues antes bastaba solamente con que dijeras cómo te llamabas para poder obtener algún documento, ¿no? Nunca le pidieron el acta de nacimiento como tal para poder comprobar su identidad. Sin embargo, pues ahorita con los sistemas que ya todos están prácticamente entrelazados entre sí, es necesario hacer las correcciones pertinentes para poder tener una certeza jurídica de nuestra identidad. Entonces, esta persona, bueno, digamos otro nombre para poder conservar la identidad de él. Él fue registrado eh, como Joel. Sin embargo, pues en toda su vida ha sido reconocido como Carlos. Ok, entonces para esto él nos está solicitando que le hagamos una rectificación en su acta de nacimiento. Sin embargo, pues prácticamente nosotros al hacer el escrito inicial de su demanda, la juez en su acuerdo inicial nos planteó que no era posible poder cambiar el nombre en las actas de nacimiento, debido al artículo 470 de nuestra ley familiar para el estado de Hidalgo, porque pues debemos considerar que en Hidalgo tenemos la fortuna de contar con una ley familiar en específico. Sin embargo, para los demás estados de la República, todos estos preceptos legales se encuentran en sus códigos civiles de cada entidad. Bueno, regresando al tema de nuestro artículo en cuestión, que es el artículo 470, nos dice que no será permitido a persona alguna cambiar su nombre o fecha de nacimiento, modificando el acta de nacimiento. Pero si alguien hubiera sido conocido con otro nombre, con nombre o fecha de nacimiento diferente al que aparece en su acta, declarados estos hechos por sentencia ejecutoriada, se anotará en la referida acta en tal sentido, subsistiendo el nombre o la fecha de nacimiento de la persona que primitivamente se haya sentado en las formas del registro del estado familiar. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, pues por una parte nos está restringiendo el poder cambiar el nombre en las actas de nacimiento. En este caso nos dice que si alguien hubiera sido conocido con otro nombre diferente, entonces solamente va a proceder mediante una anotación marginal en el acta primigenia, por así decirlo. Sin embargo, pues mi cliente no quiere que su acta tenga anotaciones marginales, ya que se los están solicitando de esta manera para poder realizar trámites en el extranjero. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de poder estudiar si había habido un caso similar. Y efectivamente hay diversos casos similares en diversos estados de la República Mexicana. Sin embargo, hay uno en especial que me llamó la atención. ¿Cuál? Un caso en específico que se resolvió primeramente en septiembre del año 2010, en donde una persona
promovió en la vía especial la rectificación de su acta de nacimiento, demandando el registro civil. Eso ocurrió en Aguascalientes, y a la gente del Ministerio Público, ¿para qué? Para que por medio de una sentencia se le pudiera ordenar la modificación de su acta de nacimiento en el registro civil relativa a su nombre. Después de que esta persona presentó todas las diligencias correspondientes, el juez en Aguascalientes le dictó una sentencia en el año 2011. ¿Y qué le dijo el juez en esta sentencia? Que no acreditó su acción de rectificación del acta de nacimiento, y en consecuencia le señaló la improcedencia de su pretensión. Pero pues ya sabemos que pues a veces no nos quedamos con la primera sentencia. Inconforme, esta persona interpuso un recurso de apelación, mismo que se resolvió en el mes de junio del 2011. ¿Qué creen que pasó? Pues le confirmó la sentencia de primera instancia, que no había sido procedente la pretensión, y que la sentencia que había dictado en primera instancia Aguascalientes estaba bien. Entonces, esa persona, inconforme con la primera sentencia y con el recurso de apelación, interpuso un recurso de amparo en el mes de julio del año 2011. ¿Y qué estaba señalando en este amparo? La inconstitucionalidad del artículo 133 del Código Civil del Estado de Aguascalientes. ¿Por qué? ¿Respecto a qué? Respecto a la inconstitucionalidad que se había planteado. Este artículo 133 del Código Civil de Aguascalientes es casi exactamente lo mismo que nos dice el artículo 470 de la Ley para la Familia en el Estado de Hidalgo. Me quedé en que había interpuesto un amparo alegando la inconstitucionalidad del artículo en mención. Sin embargo, el amparo, de igual manera, le confirmó de nueva cuenta la sentencia de primera instancia. Pero esta persona dijo: no me voy a quedar así, y voy a tener que luchar hasta obtener la pretensión que deseo. Entonces, en contra de la sentencia de amparo, interpuso el recurso de revisión. ¿En razón de qué? De que vulneraba el artículo primero constitucional por habérsele aplicado el artículo 133, que, como ya hemos mencionado, pues según la quejosa debe de ser tildado de inconstitucional. ¿Por qué? Porque le estaba restringiendo un derecho, como lo es el derecho al nombre. Dentro de su amparo señaló esta persona que la Constitución no tenía un contenido expreso respecto al derecho al nombre. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó esta situación y nos dice que sí está inmerso el derecho al nombre. Al interpretar el artículo 29, algo nos dice respecto a los derechos del nombre. También basó la inconformidad en materia de amparo en revisión. Nos dice que al habérsele aplicado el artículo 133, violaron también el perjuicio a la supremacía constitucional contenido en la Constitución en el artículo 133, en virtud de que solamente se limitaron a resolver conforme al Código Civil de Aguascalientes, y debió de haberse resuelto de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque puesto que la Convención Internacional se encuentra por encima del derecho federal y local. Además, porque también el artículo 28 de la Convención nos menciona que todos los estados partes deben de tomar las medidas pertinentes para que las autoridades de cada una de sus entidades federativas adopten las disposiciones al caso, con el fin de que se lleve a cabo el cumplimiento de la Convención Internacional sobre el Derecho al Nombre. Entonces, la sala, al interpretar todos estos preceptos constitucionales, atrajo el caso en concreto para poderlo resolver. ¿Y qué nos dijo en su resolución la sala en específico?
nos dice que el nombre es de aquellos derechos humanos que no podrán restringirse ni suspenderse, ni siquiera por aquellos que se llaman estados de excepción. La Suprema Corte, al hacer el análisis respecto a la constitucionalidad del caso en concreto, nos dice que la Constitución no nos define lo que se debe entenderse por derecho al nombre, ni tampoco ha fijado qué alcances tiene para poder observarlo de acuerdo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, la Suprema Corte, al resolver este caso, nos dice que el artículo 1 constitucional exige que los derechos humanos se interpreten con la Constitución y con los tratados internacionales, de tal manera de que se cree una interpretación que favorezca de manera amplia a la persona. Esto quiere decir algo muy importante, que debería de haberse atendido al principio pro persona. Sin embargo, pues no lo hicieron. No lo hizo en este caso en primera instancia la juez. Ahora también en sus conclusiones la Suprema Corte señala que la identificación de cada persona cumple con una función de ser un nexo social de identidad, siendo uno de los elementos determinantes el nombre. Por tanto, es un derecho humano reconocido y no debe de emerger en las legislaciones de cada estado, sino que es un derecho que está inherente a la persona. Además, debe de ser inalienable e imprescriptible. Ahora, el derecho humano debe de interpretarse a partir del artículo 1 constitucional por el principio pro persona y también de acuerdo a lo que nos dice el artículo 29 de nuestra Constitución, donde en estos dos artículos, ¿qué se está definiendo? Se define el contenido y el alcance al nombre de cada persona. Ahora también nos menciona, al hacer un análisis, la Suprema Corte señala que no podía considerarse que la modificación del nombre causaba perjuicios a terceros, toda vez que los derechos y obligaciones generados con motivo de las relaciones jurídicas que se hubieran creado entre dos o más personas no se tienen por qué modificar ni tampoco por qué extinguirse. Ahora hizo una interpretación en relación a que el artículo no encontraba una justificación constitucional, ni tampoco ameritaba ni merecía ser una medida razonable o una cancelación del contenido del derecho humano al nombre. Evidente nos dice que debía de declararse constitucional. Entonces, en conclusión, los señores ministros de la Suprema Corte le dieron el derecho de ejercitar la acción de modificación del acta de nacimiento a la quejosa, sin que le fuera aplicado el artículo 133 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes, que como ya lo he mencionado, es casi exactamente igual a lo que nos dice el artículo 470 de la Ley Familiar para el Estado de Hidalgo. Entonces, aquí los jueces tienen una gran obligación porque deben de crear dos interpretaciones a través de una interpretación sistémica y una interpretación pro persona, y decidir y velar sobre qué es lo que más beneficio le va a causar al solicitante. Entonces, en consecuencia de que la Suprema Corte ya declaró el artículo 133 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes como inconstitucional, debe de tildarse de inconstitucional el artículo 470 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. Al otorgar la modificación, deben de estudiarse los argumentos por cada uno de los jueces involucrados para que ellos verifiquen la necesidad, para que verifiquen si en verdad acreditan la necesidad de poder modificar el nombre, a efecto de ajustar la situación jurídica de la persona a su realidad social. Entonces, en consecuencia, pues no debe de aplicarse el artículo 470 de nuestra Ley para la Familia en el Estado de Hidalgo para que pueda prosperar una modificación en el acta de nacimiento. Sin embargo, hay algo muy importante que la Suprema Corte señaló, que en caso de que procediera a la expedición de una nueva acta, no se traducía en que la historia pasada de las personas se borrara o desapareciera, por lo que en consecuencia todos aquellos actos que hubiera realizado la persona bajo su identidad anterior
deben de traer aparejados los efectos jurídicos y los tenía que seguir reproduciendo. Son exigibles. Entonces, al expedir una nueva acta de nacimiento, la Corte nos dice que debe de llevar la anotación marginal, pero esta anotación marginal, ¿dónde debe de ir? En el acta primigenia, en el acta que se encuentra en el registro civil de origen. Pero solamente la anotación marginal la va a tener esa acta. Sin embargo, las copias posteriores que se pudieran expedir no debe de llevar esa anotación marginal. Debe de llevar la corrección, en este caso del nombre, pero sin la anotación marginal. Entonces, prácticamente al irse al amparo en revisión a esta persona, le otorgaron la protección de la justicia y dejaron sin efectos la sentencia de primera instancia que le impedía modificar el nombre en su acta de nacimiento. Se me hace un tema súper interesante, es un tema también para debatirse, para poder crear, de hecho, una modificación en la ley para la familia del Estado de Hidalgo, para que el Congreso del Estado tome en cuenta todo ello y se pueda tildar de inconstitucional este artículo y se pueda de alguna manera reformar. Pues es materia de estudio, aparte de que a muchas personas les va a beneficiar, porque muchas personas cuando van a hacer sus trámites para corregir su identidad, se las corrigen pero con una anotación marginal. Y esa anotación marginal aparece en cada una de las actas que se les expiden posteriormente. Y muchas veces las personas no les gusta su primer nombre con el que fueron registrados y lo tienen allí, o incluso caen en confusión ante las autoridades administrativas cuando quieren arreglar cierto tipo de trámites, como en el Seguro Social, como en el ISSSTE, entre otros, ¿no? Que hasta por esas anotaciones les pueden muchas veces poner trabas a las personas para que no puedan ejercer correctamente sus derechos. Ahora, estamos ante un nuevo modelo de justicia constitucional enfocado a derechos humanos, por lo que considero firmemente que la ley para la familia de nuestro estado debe ser reformada de acuerdo a los criterios nacionales e internacionales, porque si no nos vamos a tener que enfrentar a presentar muchos amparos, a tenerlo que hacer valer por amparo, y representa un tiempo perdido, representa un trabajo extenso para nosotros como defensores. Sin embargo, también representa un tiempo extenso para las personas, cuando hay personas que necesitan realizar sus trámites de manera urgente, ya sea para hacer sus trámites administrativos u otros. Así que comparto esta situación con ustedes para que puedan hacer valer este derecho. Nosotros ya lo hicimos valer en el juzgado de Zimapán y nos lo declararon procedente. Yo creo que es la primera acta de nacimiento en donde se va a rectificar el nombre, sin necesidad de que lleve la anotación marginal en cada una de sus actas. Así que me da mucho gusto, me alegra, porque les estamos abriendo las puertas a las personas que de alguna manera tienen irregularidades en su identidad. Bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Me ha dado mucho gusto saludarles y por aquí seguimos en contacto. Hasta luego.